Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Las comenta Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares de hoy. Netanyahu comienza su gira latinoamericana por Argentina. La Liga Árabe crea comité para obstaculizar que Israel sea miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El líder de Hamás viajó a El Cairo para hablar del bloqueo egipcio a Gaza. Siria advierte a Israel por bombardear lo que se supone son futuras instalaciones para una fábrica iraní de misiles para Hezbollah. Estos son los titulares, después volveremos con la agenda cultural. Hizo falta 70 años para que un jefe de gobierno israelí en funciones visite algún país latinoamericano. Este lunes, Netanyahu ha empezado una gira que lo llevará por Argentina, Colombia y México antes de recalar en Estados Unidos para la reunión de la Asamblea General de Naciones Unidas. No viaja solo, sino acompañado de una treintena de empresarios con los que pretende ahondar en las relaciones comerciales entre su país y los del nuevo continente. Recientemente, ya también en función de su doble papel, también como ministro de Relaciones Exteriores, ha viajado por África y Asia. Después de las administraciones consideradas hostiles de Néstor Kirchner y de su esposa, Cristina Fernández, la llegada a la Casa Rosada de Macri, con quien el mandatario mantiene una fluida relación, favorece el encuentro de Netanyahu con la mayor comunidad israelita de América Latina y la séptima del mundo. En Argentina viven 181.000 judíos y un total de 350.000 personas tienen derecho a emigrar a Israel por su vinculación con el judaísmo. La visita cobrará un alto contenido simbólico con sendos actos en memoria de las víctimas de los atentados terroristas contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, que se cobró 22 vidas en 1992, y contra la sede de la AMIA, en el que murieron 85 personas en 1994. Sí, ya habíamos anticipado esta visita en anteriores entregas de las noticias. Hoy, lunes, está ya aterrizando. Tiene una agenda bastante interesante. Por un lado, los encuentros simbólicos con el presidente Macri, los actos de homenaje a las víctimas de la embajada y de AMIA, encuentro con senadores, diputados, etcétera, etcétera. Pero aparte, Netanyahu siempre va acompañado de un séquito, digamos, empresarial, porque sabe que una de las mayores atractivos que puede tener Israel hoy en día, más allá de que sea el Estado judío y que represente a una cultura, etcétera, etcétera, bueno, está en su fortaleza económica que le ha permitido resistir los embates de la crisis económica, que no es nada baladí, y por otra parte la fortaleza que tiene en el terreno de los desarrollos tecnológicos, especialmente en temas de ciberseguridad, que son temas junto como, por ejemplo, la tecnología del agua, etcétera, en los que Israel es puntero y que interesan no solamente en Argentina, sino en el resto de los países que está visitando, en países que no siempre pertenecen al mismo espectro. Por ejemplo, en las visitas a Asia, como por ejemplo a Singapur, pues las visitas eran muy, muy orientadas al mundo de las relaciones económicas. En cambio, con Latinoamérica, Israel tiene una deuda también simbólica, porque fueron esos países, la mayoría países latinoamericanos, los que en 1947, cuando se votaba la partición de lo que era el mandato británico de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe, votaron a favor de esa partición. La mayoría, como digo, eran países de la esfera latinoamericana, aparte de la Unión Soviética, que fue un apoyo importantísimo. Pero en el inconsciente, digamos, político de relaciones exteriores de Israel estaba pendiente este agradecimiento, y hasta ahora habían pasado muchos años, 70 años casi, que se van a cumplir este 2017 o el año que viene, en el 2018,
que no había visitado un primer ministro en funciones. Sí lo habían hecho ex primeros ministros, por ejemplo, Simón Pérez había visitado México, Argentina, etcétera, pero no alguien que esté gobernando. Y en este caso, pues, lo que impulsa este momento en las relaciones exteriores de Israel es que Netanyahu no solamente es el primer ministro, sino también el ministro de Relaciones Exteriores. Con lo cual, no solamente va en visita protocolaria, sino también va acompañado, como decimos, de un séquito de gente que va a tratar de fortalecer el intercambio de bienes y mercancías y de servicios y de, en definitiva, acercamientos también políticos, por qué no decirlo, porque los países que vamos a visitar, que son Argentina, Colombia y México, son 3 países gobernados por por partidos políticos cercanos en su filosofía al de Netanyahu, a un centro derecha. Así que, seguiremos desde aquí informando de estas visitas que se vayan desarrollando a través de nuestros colaboradores en el mundo. La Liga Árabe aprobó una resolución que autoriza el establecimiento de un comité con el objetivo de obstaculizar el intento de Israel de convertirse en uno de los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el periodo 2019-2020. La autoridad palestina propuso la formación de la comisión, que incluirá a la presidencia de la Cumbre Árabe, la presidencia del Consejo de Ministros, Egipto, el único país árabe que actualmente es miembro del Consejo de Seguridad, la Autoridad Palestina y el secretario general de la Liga Árabe. La Autoridad Palestina y la Liga Árabe no solo están preocupados por el apoyo potencial a Israel como miembro por parte de Occidente, sino también de África. Sí, estamos hablando de África y esto también tiene relación con el impulso diplomático de Israel, que antes mencionamos los viajes por Asia, pero también el retomar lazos diplomáticos con países africanos, pues ha sido parte del plan de Netanyahu en meses pasados. Y bueno, hay algunos países, incluso países de mayoría musulmana, que hoy en día no se someten a la disciplina que les impone, digamos, el área de influencia de la Liga Árabe, porque la Liga Árabe abarca a muchos países, creo que son casi 50, pero en torno a ellos hay una serie de países que, si bien no son árabes, sí tienen una influencia o una mayoría musulmana importante. Hay países como Malasia, que en realidad, o Indonesia, que es el país con más musulmanes en el mundo, ¿no? Sin embargo, no es un país árabe, tampoco Turquía es un país árabe, y sin embargo es un país musulmán. Pues de este tipo hay muchos en África y estos están dando un poquito la espalda a la Liga Árabe por entender de que la cuestión palestina no es el centro de los problemas del mundo musulmán ni del mundo árabe. Vamos a ver, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene 5 puestos fijos, ¿no? Que son las llamadas potencias mundiales. En principio eran los que salieron victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido y Francia, pero hace unos años también se sumó a ellos China. Ellos siempre tienen el puesto asegurado, pero hay otros 10 puestos que son rotativos en base a distintas regiones. Y bueno, han pasado 70 años y a Israel hasta ahora nunca le ha tocado, justamente por presiones políticas del mundo árabe, etcétera, participar en este Consejo de Seguridad, del cual España ha sido miembro hasta hace muy poco tiempo. Justamente le ha correspondido un bienio en función del área justamente de Europa Occidental. Ahora Israel tiene bastantes apoyos para asumir ese cargo en el 2019 y el 2020, y la Liga Árabe está un poco nerviosa porque ya no es que van a tomarse resoluciones contra los árabes, ese no es el problema. El problema es que se dejen de tomar resoluciones contra los israelíes, lo cual bajaría las expectativas y la propaganda y todo el negocio internacional montado en base a
vender que Israel es el malo malísimo de la película. El líder del grupo terrorista islámico palestino Hamás, Ismail Haniyeh, viajó a El Cairo para hablar del bloqueo que sufre Gaza en su primera salida de la franja desde su victoria en las elecciones internas de mayo pasado. Le acompañaron altos cargos de su organización y se trató también la posible reconciliación con el presidente de Al-Fatah y la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. En los últimos meses, Hamás ha aumentado la vigilancia en la frontera de Gaza con Egipto para demostrar su empeño en luchar contra los seguidores de Daesh en la zona. Bueno, poco tenemos que comentar respecto a esta noticia porque en realidad corresponde a una serie de noticias que han venido produciéndose en los últimos, yo diría, 4 o 5 meses por lo menos, yo creo que desde febrero o marzo, en los cuales este acercamiento a Egipto es evidente. Primero negaron o declararon jamás desvincularse de cualquier digamos, simpatía ideológica con los hermanos musulmanes. Luego procedieron a hacer detenciones de yihadistas de Daesh en el Sinaí que habían penetrado en la franja de Gaza. A su vez, Egipto fue relajando en algunos días especiales la frontera, permitiendo la salida y entrada de personas por esa frontera, que se supone que es la principal, porque la otra frontera que tiene la Franja de Gaza es una frontera interna con Israel. Así que, bueno, esto es un paso más, pero lo más importante es lo que se verá en las próximas semanas, en qué se refleja, porque lo que allí se habla, evidentemente a nivel de líderes, de un líder, de un presidente, digamos, que está un poco de forma autoritaria en el poder como al-Sisi, y el otro que es el líder de un grupo terrorista, evidentemente no consta en las actas todo lo que se habla ni se hace público. El viceministro de Exteriores sirio advirtió que Israel pagará un alto precio por llevar a cabo una serie de operaciones militares a lo largo del país destinados a impedir que el grupo terrorista libanés chiita Hezbollah adquiera misiles de precisión y otras armas avanzadas. El alto mando acusó a Israel de apoyar a los grupos terroristas sunitas en Siria, a los que llamó agentes en las organizaciones terroristas en nuestro país. El trasfondo de esta declaración es un presunto ataque de la aviación israelí el 7 de septiembre contra una instalación militar de régimen sirio que, según algunos informes, había sido asignado para el establecimiento de una futura planta iraní para la producción de misiles de precisión destinados a Hezbollah. Eso es. Cuando fue este ataque la semana pasada, los titulares de la prensa decían: Israel ataca una instalación de fabricación de armas químicas. Nosotros pusimos un poquito en entredicho que ese fuera el objetivo de Israel, porque aunque Israel quisiera, no puede interferir en el uso o no uso de armas químicas en la guerra de Siria, que está demostrado que se siguen utilizando. Y atribuimos a que posiblemente fuera el bombardeo de un arsenal que estaba a punto de entregarse a Hezbollah. Lo que pasa es que era extraño porque en general estos bombardeos al arsenal de convoyes de misiles dirigidos a Hezbollah se suelen hacer en las carreteras y no en las instalaciones. Y ahora esto cobra muchísimo más sentido porque se conjuga con una noticia anterior de los últimos meses en los que Israel acusaba a Irán de que iba a establecer una fábrica de misiles en territorio libanés o en territorio sirio para abastecer a Hezbollah. Así que bueno, la única diferencia es que cuando Israel hablaba en principio de territorio libanés. De ahí salió el primer ministro diciendo que Israel no podría demostrarlo nunca. Y quizás la única diferencia es que se hace a muy pocos kilómetros, pero cruzando la frontera en territorio sirio, donde realmente lo que estaban pretendiendo es utilizar estas instalaciones ya preexistentes de desarrollos militares para la fabricación de misiles de alta precisión y balísticos, como las tecnologías que tiene Irán, pero ya al lado del sitio de entrega, que sería Hezbollah, la milicia terrorista chiita que también gobierna o cogobierna en el Líbano.
Finalizamos aquí esta primera parte de las noticias. Ahora hacemos una pausa y regresamos con la agenda cultural. Volvemos ahora con esta segunda parte de las noticias, con la agenda cultural. ¿Qué tal, Raquel? Muy bien, hola, Alex. Para ofrecerles una serie de contenidos. Un poco nerviosa porque acabamos de entrevistar a Noa y a Pasión Vega en su gira Mediterránea. Les ofreceremos el programa en estos días, próximamente. Y claro, estoy ahí... Claro, todavía sales emocionada. Mediterránea, como decía muy mediterránea. Salgo muy mediterránea, como decía mi sobrino. Estoy express. Bueno, pero pues, bueno, con ese me express, centro en la agenda cultural. Céntrate y sí. Dinos, cuéntanos. Pues comenzamos con una buena noticia, Alex, y hola a todos, porque ya el proyecto para la creación de un itinerario cultural y turístico que recupere el pasado judío de la provincia de Burgos, pues parece que va a dar ya sus primeros pasos definitivamente. Lo hará el 21 de septiembre en una reunión en Lerma, un pueblo de los más bonitos de Burgos, al que acudirán los representantes de los ayuntamientos de los pueblos implicados en esta iniciativa, que tienen que decidir, en primer lugar, qué fórmula jurídica van a elegir para organizarse. Este es el primer trámite, lo ha contado Lorenzo Rodríguez, nuestro querido alcalde de Castrillo, Mota de Judíos, que ha explicado que se ha convocado a 24 ayuntamientos. Se ha hablado de la creación de una mancomunidad, pero parece que lo que más adecuado va a ser es una asociación de municipios. En esta primera reunión del 21 de septiembre se examinarán el logo, la imagen corporativa y los futuros estatutos de una entidad para la que se exige un compromiso mínimo de 4 años. Y esto tiene que ver con la política, como casi todo, porque se quiere evitar, pues que haya vaivenes políticos derivados de las convocatorias electorales que alejen a los ayuntamientos de este itinerario cultural. Todos los municipios que formen parte del proyecto tendrán la misma cuota de socio y el mismo peso en las decisiones, y quieren que esté todo en marcha antes de finales de año, pues se pretende concurrir a convocatorias de ayudas públicas para arrancar en 2018 con una primera fase del proyecto. En este año que viene se comenzaría con la señalización del itinerario, así como con los trabajos de promoción. Además, el proyecto no se quedará únicamente en un itinerario, sino que se completará con actividades culturales, conciertos, exposiciones, etcétera, para ofrecer un producto turístico de calidad y diferenciado. Se prevé que más o menos el coste de este itinerario de la memoria hispano-judía o sefardí podría rondar los 115.000 euros. Bueno, pues un proyecto del que ya les habíamos hablado aquí en Radio Sefaradi, que parece que sigue en marcha y con buen pie, así que enhorabuena y esperamos que siga rodando este proyecto y se ponga en marcha muy pronto. Sí, y ahora nos hacemos eco de un artículo de Sale Mergui, nuestro querido ex corresponsal en Israel, pero siempre admirado, y le esperamos. Cada vez que escribe algo nos interesa, y en este caso ha publicado en El Mundo un artículo que titula La búsqueda fallida de Mengele, el ángel de la muerte. Y es que Sal ha entrevistado a Rafi Eitan, que fue uno de los miembros del Mossad que logró capturar a Eichmann en Argentina y que estuvo detrás, muy cerca, del propio Mengele. En este artículo, Sal se hace entrevista a Rafi Eitan, que cuenta detalles muy curiosos de cómo persiguieron a Mengele. Dice que cuando capturaron a Eichmann en Buenos Aires lograron saber que Mengele también vivía allí. Tenían su casa bajo control, pero como se conoció que se había capturado a Eichmann, y en ese momento Eitan dice que era comprensible que el Estado de Israel lo proclamara porque era una victoria y suponía mucho para millones de personas, pues precisamente el anuncio de que se había capturado a Eichmann hizo que Mengele lograra escapar de Argentina y se instalara en Brasil. Hasta allí también le persiguieron les recomendamos el artículo porque es muy interesante. Algunos datos que aparecen en él es que la Operación Garibaldi
Eitan detuvo al primero que fue ahorcado tras un juicio en Jerusalén, a Eichmann, y Mengele, sin embargo, se ahogó en una playa de Brasil en febrero de 1979 sin rendir cuentas ante nadie. El Mossad había recibido un chivatazo en 1962, le encontraron, le descubrieron cerca de una granja en Sao Paulo y los indicios y las fotos que hicimos les confirmaron que era Mengele, que le habían encontrado y no se autorizó una misión en Brasil que requería de las mejores unidades del Mossad, porque en esa época no se contaba con muchos agentes y la prioridad era frenar la ayuda de científicos con pasado nazi al gran enemigo de Israel, que en ese momento era Egipto, que estaba desarrollando misiles contra el hogar judío. Bueno, todo un recorrido por la historia de cómo se intenta capturar a Mengele es lo que encontramos en este artículo en el que este ex miembro del Mossad, Rafi Eitan, revela algunos de sus secretos, pero como nos cuenta Salem Ergui en ese artículo, por supuesto, no todos. Claro, seguro. Pero bueno, no por ello menos interesante, así que se lo recomendamos, como Raquel bien decía. Sí, les ponemos el enlace para que lo lean. Muy bien. Al completo. Y seguimos en clave israelí con una buena noticia también, porque la película Foxtrot del israelí Shmuel Maoz se ha alzado con el segundo lugar, con el segundo premio en el Festival de Venecia. Ya saben que ha ganado Guillermo del Toro, pero estamos muy contentos de poder contarles eso, que Foxtrot ha sido segunda. El tema de la película es la historia de unos padres que se enfrentan a la pena por la muerte de su hijo durante su servicio en las fuerzas de defensa de Israel. La película comienza con una pareja en Tel Aviv, que conocen la noticia de que su hijo ha muerto cumpliendo con el deber, y la película explora más adelante la forma en que el trauma cicatriza a las personas y las sociedades y su propagación a través de generaciones. Al igual que con Lebanon en 2009, que ganó el León de Oro en Venecia ese año, Foxtrot también está arraigada en la historia de la vida del director, y la hija de su hija mayor, o sea, su nieta, se encontró con la muerte cuando perdió un autobús que explotó posteriormente en un ataque terrorista. O sea, que ella no murió en el ataque, pero lo vivió muy cerca, como sucede con cualquier israelí. Al haber ocupado el puesto de segundo lugar en este festival de cine, el director esperaba críticas en su país de origen por su tratamiento del ejército, una institución sagrada en Israel, y las ha tenido, porque la ministra de Cultura, por ejemplo, Miri Regev, la ha criticado duramente. Ha dicho: me parece escandaloso que los autores israelíes estén contribuyendo a incitar a la generación más joven de Israel contra el ejército más moral del mundo y esconder mentiras bajo el disfraz de expresión artística. Y no hemos visto la película, no sabemos cómo se refleja el ejército de defensa de Israel en ella, pero siempre que hay algo negativo respecto a cualquier institución israelí, nos preocupa que eso sea utilizado en contra de Israel por sus enemigos, ¿no? Y pero nos alegramos de que sea una democracia, de que las críticas puedan existir también en lenguaje cinematográfico, y no somos los únicos. Nada más y nada menos que el presidente Reuven Rivlin ha defendido la película, ha dicho que defiende la libre expresión, y ha elogiado el éxito internacional de esta producción cinematográfica israelí. Así que desde aquí, enhorabuena a Shmuel Maoz por su segundo lugar en el Festival de Venecia con Foxtrot, que esperamos ver muy pronto. Muy bien, pues con ese reconocimiento en el Festival de Cine de Venecia nos despedimos aquí en Radio Sefarad. Hasta mañana ya. Hasta mañana, Alex.